Vamos a empezar de acá nomás, a grabar, ¿ya? Bueno, chicos, aquí, para que la grabación también quede constatado eso, acuérdense que vamos a estudiar geografía como la relación del ser humano con su entorno. No, no geografía física, no solamente vamos a ver la parte esta del clima, del relieve, sino que también cómo el ser humano se relaciona con su entorno, ¿ya? Ahora, estas son las etapas. En lo griego, los conceptos básicos se desarrollan, ¿no es cierto? Como el concepto de geografía, el concepto de clima, el concepto de temperatura se empieza a desarrollar en esta época. A fines de la Edad Media se desarrolla principalmente la cartografía, ¿ya? Porque los exploradores empiezan a descubrir grandes regiones del mundo y a través de eso empiezan a desarrollar los mapas, ¿ya? La cartografía, los mapas, eh, la ciencia que se desarrolla a fines de la Edad Media. En la Edad Moderna, acá ya empiezan a explicar los fenómenos, no solamente a describir el fenómeno, a decir, oye, ¿sabes qué? El clima de tal lugar es así, o en este lugar ocurre tal fenómeno, sino que empiezan a explicar por qué ocurre este fenómeno. Y una de las personas que hace eso principalmente es Alexander von Humboldt. Humboldt es muy importante porque Humboldt es el padre de la geografía moderna, entonces él empieza a explicar algunos fenómenos naturales importantes como el clima, por ejemplo. ¿Por qué los climas son de ese tipo? ¿Por qué se desarrollan desiertos en ciertos lugares del mundo? ¿No? Hay una explicación. La geografía da un salto acá y es considerada ciencia, ¿no? Porque la ciencia explica las cosas, ¿no? Entonces es importante esta etapa de la edad moderna. Y la edad contemporánea ya empezamos a meter al ser humano. El ser humano se empieza a incorporar en el estudio de la geografía. Ya no solamente se estudia la geografía física, la geografía del tema del clima, del relieve, sino que también acá es como el ser humano se relaciona con la geografía, ¿no? No sé si hay alguna duda, chiquillos, ¿estamos bien con eso, desarrollo histórico? Si alguien tiene alguna duda, levante la manito y ahí me hace la pregunta. Es bien fácil, no es nada complicado, así que no deberíamos tener mayores problemas. La geografía ustedes saben que se divide en física y humana, ¿ya? La geografía física es todo lo que estudia lo natural, y la geografía humana es cómo el hombre se relaciona con este espacio natural, ¿ya? Nosotros vamos a centrarnos en la geografía regional, eso es lo que nos vamos a estudiar nosotros en en este lectivo. La geografía regional significa que yo mezclo lo físico con lo humano en una región. Estudio cómo la región se funciona, cómo se interrelacionan los elementos humanos con los elementos físicos, ¿ya? Cómo el hombre aprovecha los recursos, cómo el hombre va generando cambios en el entorno natural, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esto, la geografía regional, que integra estas dos cosas, la geografía física y la geografía humana. Ahora, la geografía se dice que es una ciencia de síntesis. ¿Por qué? Porque tiene una serie de, de disciplinas que eh, le aportan eh, le aportan cierta información. Por ejemplo, la geología, la meteorología, que es el estudio del clima, ¿ya? La biología, la economía, la historia, todas estas disciplinas le otorgan, le entregan información a la geografía y finalmente la geografía toma toda esa información, la sintetiza, ¿ya? Y explica cómo funciona la región. Nosotros podemos explicar una región, por ejemplo, cómo funciona desde el punto de vista de la geomorfología. ¿Qué significa eso? Cómo son el relieve, las formas de relieve y cómo el relieve en realidad va a limitar de repente el accionar del hombre. Si hay una forma de relieve de repente que impide que se construya una ciudad. ¿Por qué? Porque el relieve es muy escarpado. La climatología estudia cómo el ser humano, cómo el hombre, por ejemplo, se adapta al clima, cómo puede adaptarse a las condiciones climáticas. Nosotros acá, por ejemplo, en Calama tenemos problemas de condiciones climáticas complejas, pero el hombre ha sabido adaptarse a estas condiciones de clima que son difíciles, ¿ya? La economía también, cómo aprovechamos los recursos de la naturaleza. La historia también está metida acá, porque la historia nos puede entregar información de cómo ha ido cambiando en el tiempo el entorno, ¿ya? Cómo ha cambiado, si nosotros vemos fotografías de Calama antes y lo que es ahora, ha cambiado el entorno natural de Calama. La ciudad también ha crecido, la vegetación ha disminuido, generalmente eso es lo que pasa en la ciudad, ¿ya? Entonces la geografía sintetiza todos esos elementos, pesca todos esos elementos que me entregan todas estas disciplinas
y es una explicación general. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero explicar algo, voy a tomar todos esos elementos para explicar cómo funciona la región, cómo funciona Calama. ¿No? Funciona Calama, cómo es su relieve, cómo son sus recursos, ¿no es cierto? Qué tipo de vegetación hay, ¿ya? Cómo ha sido su desarrollo histórico. De esa forma vamos a estudiar la historia. ¿Ya? ¿Hay alguna duda ahí, chicos? La idea es que esto sea interactivo, así que vayan haciendo consultas, preguntas, alguna cosa que tengan. Si está bien, yo me imagino que estamos bien. ¿Ya? ¿Ya? De síntesis significa que pesca todos estos elementos y los explica, ¿ya? De forma general. Acá hay un concepto que ustedes vieron que es espacio geográfico. El espacio geográfico en realidad es el lugar, es un lugar, pero que está organizado por una sociedad, por un grupo social particular. El espacio físico organizado por una sociedad. Yo en un espacio geográfico encuentro elementos naturales y elementos humanos. Esa es la diferencia entre paisaje, por ejemplo. Paisaje, estoy hablando solamente del elemento natural. Cuando hablo de espacios geográficos, eh, integro tanto elementos físicos como elementos humanos. ¿Ya? Y es una construcción social. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que va modificando, va cambiando su espacio geográfico, lo va adecuando a sus necesidades. ¿Ya? El ser humano es el que construye el espacio geográfico. Bueno, acá hay dos corrientes geográficas que le vamos a estudiar después de forma bien interesante. ¿Ya? Algunos dicen, algunos estudiosos dicen que la geografía, o sea que el ser humano se adapta a su entorno y está condicionado a él. Condicionado significa que yo no puedo cambiar mucho mi entorno, me tengo que adecuar a su situación. Acá en Calama, por ejemplo, no se pueden hacer muchos cultivos ni muchas cosas porque no tenemos los recursos ni tenemos tampoco las condiciones necesarias para cultivar fruta, por ejemplo. Estamos condicionados a eso. ¿Ya? Eso se llama determinismo geográfico, significa que nosotros no podemos cambiar las cosas, sino que tenemos que adaptarnos al entorno. ¿Ya? Pero hay otra corriente geográfica que dice que sí, el hombre modifica su entorno y lo condiciona a sus necesidades. Eso significa que yo puedo cambiar mi entorno y puedo adecuarlo a lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas de ver el tema geográfico. ¿Ya? El espacio geográfico tiene características, es localizable, no lo tengo que ver dónde está ubicado, en el mapa, dónde se ubica, se representa a través de mapas, ¿no es cierto? Los mapas son los que me muestran dónde está este espacio, ¿ya? Se representa a escala. Yo puedo ver un mapa mundial, ¿no es cierto? Un mapa regional de un lugar específico, una región. América Latina, por ejemplo, es una región, o puedo ver un mapa local, un mapa de Calama. ¿Ya? El espacio geográfico donde hay interrelaciones, donde el hombre se interrelaciona con la naturaleza. ¿Ya? Esto es importante. El hombre y la naturaleza es donde se relacionan estos dos elementos. Esto se llama espacio geográfico. Cuando yo hablo solamente de naturaleza, estoy hablando de paisaje. Ahí bien claro esa diferencia. El paisaje es solamente lo natural. Cuando hablo de espacio geográfico es mucho más amplio, porque hablo natural en relación con el hombre. Se analiza a nivel de escala. Dígame, Johnny. Profe, acá lo de local, regional y todo eso va dependiendo de la escala que usemos, ¿cierto? Por ejemplo, local puede ser Chile Eh, y regional puede ser América del Sur, ¿no? claro, o sea, cuando yo hablo de espacio mundial, por ejemplo, global, todo el mundo, regional puedo tomar un continente, por ejemplo, América Latina, y si hablo de espacio local, el espacio local es bien, cuando hablo de la realidad local puedo hablar de Chile, por ejemplo, el país, pero también puedo hablar de Calama, un espacio más pequeño, ¿no? Va como Ya, del lo más pero eso va dependiendo de la escala que usemos, ¿cierto? exacto, depende de la escala, depende de la escala, ¿no? Ya, Nosotros profe, gracias. ya. Ahora, esto evoluciona, el espacio geográfico no es así, un espacio así es, sino que va cambiando con el tiempo, va cambiando. eh, Podemos ver que Calama tenía unas características hace una par de décadas atrás y ahora tiene características distintas. Hemos modificado nuestro espacio a nuestras necesidades, ¿ya? Y es diferenciado. O sea, diferenciado, ¿qué significa? Que
Hay distintos espacios geográficos. Hay espacios geográficos que están más intervenidos por el hombre, hay otros que están menos intervenidos. Hoy podemos hablar de espacios geográficos, por ejemplo, rural, donde hay una menos intervención del hombre, y un espacio geográfico humanizado, urbano, donde el hombre ya ha hecho mayores modificaciones. Vamos a ver los tipos de espacios geográficos que hay. No sé si hay alguien que tenga alguna duda en cuanto a esto. ¿Parece que no? ¿Ya? Bien. Ahora, esto es la geografía es una ciencia social, esto es de la actividad última que hicieron, ¿ya? Entregaron alguna norma de la actividad, faltan varios que entreguen, yo sé que está un poco compleja a lo mejor, pero vamos a ir explicando acá qué significa ciencia social, porque para empezar a estudiar la geografía primero tenemos que ver qué es la ciencia social, ¿ya? Porque la geografía es una ciencia social. Ahora, una ciencia, acá este sale en su guía, es un sistema organizado de conceptos y principios y métodos. ¿Ya? Conceptos, yo en una ciencia tengo una serie de conceptos que tengo que saber aprender, como por ejemplo decía Giovanni ahí, escala, clima, ¿no es cierto?, tipos de vegetación, migración, esos son conceptos propios de la geografía. Principio, principio significa cómo funciona esto, por ejemplo, a medida que yo voy alejándome del Ecuador, la temperatura va disminuyendo, es un principio de geografía física. Y un método, ¿qué forma tiene la geografía de estudiar? ¿Qué metodología tiene? ¿Qué hace? Un estudio de campo, desarrolla una observación, ¿no es cierto? Analiza mapas, analiza estadísticas, esa es la metodología de trabajo. Eso es lo que van a hacer ustedes y van a poner después en práctica, cuando llevemos el método geográfico a la práctica. ¿Ya? Ahora, las ciencias sociales son aquellos que tienen que ver con el hombre, ¿ya? El hombre, cómo se comporta el ser humano. Ahí está la sociología, está la psicología, está la historia, ¿ya? Y la geografía, cómo el hombre se relaciona con su entorno natural. Por eso es una ciencia social. Bueno, las características distintivas de las ciencias sociales están ahí. Ustedes tienen que hacer ejercicio en relación a esto. Acá, el investigador juega un rol doble, ¿no es cierto?, de sujeto y objeto. De acá, el ejemplo era sociólogo, o era un periodista también, y cómo explica esta persona, o qué dificultades tenía para explicar el estallido social. A ver, ¿alguien me puede explicar un poco eso? ¿Alguien lo hizo? ¿Lo desarrolló bien? ¿Lo entendió? Para hacer un poquito más interactivo estos chiquillos. ¿Qué problema puede tener un sociólogo, por ejemplo, en relación al tema de, o un periodista al explicar el estallido social? ¿A alguien se le ocurre? Ya, bueno, yo les puedo decir acá, el sociólogo, por ejemplo, si es chileno, es sociólogo, el sociólogo el que explica este fenómeno, los fenómenos sociales, es chileno, vamos a decir que a lo mejor le va a faltar objetividad. Objetividad significa que él va a poner su punto de vista personal, porque al ser chileno, a lo mejor este problema social también le está afectando. Le afecta todo lo que está ocurriendo en Chile. Entonces le va a faltar objetividad. Ya no va a tener objetividad. Entonces es un problema mayor que tiene. Lo veo desde el punto de vista mío. ¿Ya? De repente, sesgado. Sesgado significa que no veo bien las cosas porque esto me está afectando a mí. ¿Ya? Pero una cosa importante que podría tener esto, o una ventaja, es que yo puedo comprenderlo mejor. Como me está afectando a mí, yo también lo puedo comprender mejor y lo puedo explicar de mejor forma. Más que una persona que está fuera de esto. Entonces, eso es un problema que tienen las ciencias sociales, porque muchas veces las ciencias sociales dicen, bueno, hay que estudiar un fenómeno, pero yo soy parte de ese fenómeno. Yo también soy parte de este país, soy parte, me afecta esto, o le afecta a mi familia, o le afecta a personas que son cercanas a mí. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que hay que ver. Profe, Dígame. entonces cuando nos referimos a un investigador, tenemos que ver las ventajas y desventajas que tiene al ver lo que está investigando. Por ejemplo, en este caso un sociólogo chileno. Tendríamos que ver al investigarlo tendríamos que ver sus ventajas y desventajas respecto al tema. Claro, ventaja. Como digo yo, una desventaja sería que yo lo puedo ver de forma muy particular mía, ¿me entiendes? A lo mejor a mí me está afectando la crisis social, entonces yo, como sociólogo,
ahí tengo una desventaja, porque de repente mi explicación va a estar mal, va a ser subjetiva, ¿me entiendes? Ujú. Y la ventaja es que yo a lo mejor puedo comprender, lo comprendo mejor. O sea, como puedo comprender mejor, a lo mejor lo puedo explicar mejor también, porque yo estoy dentro del mismo fenómeno. ¿Me entiendes ahora? Ah, sí, sí, lo entiendo. Gracias. Ya, ok, bien. Ya, ¿se entendió este concepto? Me imagino que es importante, hay que saber, es complicado hacer ciencia porque hay que alejarse un poquito del fenómeno, del proceso. Es decir, ya tengo que mirarlo con un poquito más de objetividad para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, el otro concepto era las ciencias sociales estudian realidades complejas, ¿sí? De hecho, no es como por ejemplo, las ciencias naturales o la física que dice que bueno, ocurre algo y hay una causa y un efecto. Y para esa causa hay un solo efecto o una sola consecuencia. Para, por ejemplo, las ciencias sociales, o para una consecuencia de algo o un efecto de algo hay una sola causa. ¿Ya? Eso ocurre mucho en ciencias naturales. O sea, si yo provoco algo, por ejemplo, si genero calor sobre, ¿no es cierto?, una cantidad de calor sobre un metal, se va a fundir a cierta temperatura. Eso es una causa, una sola causa que ocurre un solo efecto. Ciencias sociales es más difícil porque son multicausales. Muchas causas generan, ¿no es cierto?, una situación, un efecto, o muchos efectos. ¿Ya? Entonces acá hablamos de multicausalidad. Si yo le pregunto, ¿por qué ocurre el estallido social en Chile? Hay muchas respuestas incluso. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? El problema es la desigualdad principalmente. Otros dicen, no, el problema principalmente son los abusos. Otros dicen, no, el rol del Estado, el Estado no garantiza derechos. Entonces hay una serie de cosas que pueden explicar el estallido social en Chile. De hecho, eso lo están estudiando actualmente los sociólogos, están diciendo, mira, ¿por qué ocurre todo esto? Desigualdad, lo que la mayoría de ustedes colocaron en su respuesta, la desigualdad. Es un país más desigual, es un país que tiene un buen desarrollo económico, pero tenemos mucha desigualdad. El Estado es débil, el Estado no garantiza los derechos. El Estado en realidad ve más libertades que derechos en realidad en nuestro país. Se centra más en las libertades que los derechos. Entonces, los derechos sociales como la salud, la educación, no están plenamente garantizados. Hay gente que no tiene acceso a eso. Prácticas abusivas como la colusión, por ejemplo, de la farmacia. Esas son algunas causas que te pueden explicar el estallido social. Y si se dan cuenta, son multicausales, o sea, son muchas causas. ¿Qué solución? También hay muchas vías de solución, porque como son muchas las causas, tengo varias aristas de esta situación. Tengo que ver cómo la soluciono. ¿Puedo solucionarla cambiando la constitución? Sí, puede ser, pero a lo mejor eso no va a cambiar todo. A lo mejor tengo que reformar algunas leyes para dar mayores garantías sociales. O puedo crear una nueva constitución para que el Estado garantice derechos, ¿ya? Sea un Estado garante, un Estado que en realidad garantice el derecho a educación, garantice, eso no lo garantiza plenamente la Constitución actualmente. Entonces, por eso las ciencias sociales son más complejas que las ciencias naturales que estudiar en ese sentido. Es más difícil dar una solución a un fenómeno. ¿Ya? ¿Estamos claros? Me imagino. Si alguien tiene alguna duda, igual me pregunta. Ya, vamos al otro. Ay, no sé qué pasó acá. Ya. Las ciencias sociales nos buscan generar leyes. Es muy difícil, pues es como centrado en el ser humano. El ser humano es súper impredecible. Personas pueden hacer algo de forma irracional. Uno puede decir, no, si las personas van a actuar de esta forma, pero muchas veces no actúan de la forma que uno cree que tienen que actuar, sino que actúan de otra forma. ¿Ya? Entonces, el comprender, lo que busca más que todo las ciencias sociales es comprender por qué las personas actúan de tal o cual forma. ¿Ya? En realidad es impredecible el ser humano, hace imposible establecer leyes esto. O sea, si yo puedo decir, voy a hacer una ley para ver cómo actúa la gente, es muy difícil. Por eso se dice que estos son probabilidades, es probabilístico. Entonces, acá estaba el caso del tema de los encapuchados. Los encapuchados son irracionales muchas veces. Uno dice, ¿por qué hay encapuchados? Si todos estamos luchando por lo mismo, pero hay gente que hace vandalidades, que rompe cosas, ¿por qué son tan violentos? Es irracional. Podríamos estar todos haciendo manifestaciones, pero si fueran pacíficas, a lo mejor conseguiríamos más cosas, pero como estos encapuchados vienen y generan desórdenes,
generan violencia, desvirtúan el movimiento social. Pero, ¿quién entiende qué es el tema de los encapuchados? Es re complicado entenderlo, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad es irracional, porque nadie todavía entiende por qué hay encapuchados en Chile y por qué hay tanta violencia. Entonces, es complejo las ciencias sociales buscar o comprender en totalidad esta situación. ¿Ya? Esto es un carácter muy, las ciencias sociales tienen un carácter muy impredecible, ¿ya? Muy improbable. El ser humano es impredecible, no puede actuar una persona en las mismas condiciones de una forma y otra persona puede actuar de otra forma en otras condiciones. Oye, chicos, no sé, parece que me están mandando chat. A ver. Una llamada. No, mire, en realidad, mire, me dieron un poquito más de tiempo, chicos, así que por me aumentaron los minutos del Zoom. Así que vamos a estar un ratito más, si estamos por terminar, ¿ya? Y después yo genero algunas cosas para que ustedes me vayan contestando. O sea, me vayan preguntando alguna duda que tengan, ¿ya? Que ustedes necesitan saber o conocer algo más. Ya, acá la idea es esto, la impredecible. Entonces, no saben por qué ocurren estos fenómenos complejos. Bueno, acá dice que la geografía, ¿por qué es una ciencia social? Porque estudia al hombre en su relación con su entorno, ¿no? El hombre muchas veces, su comportamiento es impredecible. En vez de hacer cosas positivas, muchas veces hacemos cosas negativas. En vez de solucionar cosas, generamos los problemas. La contaminación, por ejemplo, la depredación de los recursos, es un fenómeno que lo genera el hombre. Y es raro, pues, es irracional. Los otros humanos, o sea, los otros animales no actúan de esa forma muchas veces, sino que cuidan más su entorno, nosotros no. Entonces, somos complejos, ¿ya? Ahora, ¿por qué la geografía es eso? Porque estudia al hombre en su relación con el entorno, por eso es una ciencia social. Acá entramos los principios metodológicos de la geografía. Los principios metodológicos, vamos del más básico al más complejo. El primer principio metodológico es el tema, bueno, yo acá no le coloqué en la guía el primero pero este es el primero, y el básico. Cuando hablamos de geografía siempre se nos viene a la mano, o sea, la cabeza, mapa, localización. De acá el mapa, yo le hice analizar un mapa del famoso coronavirus, ahora que se está desarrollando con fuerza, por eso estamos en esto. Este mapa me permite, primero, ver el nivel de extensión que tiene esta enfermedad, un nivel a escala global, si hablamos de escala global. Acá el origen, este mapa está mostrando el origen fue en Asia, en China, después se expandió por gran parte del mundo. Este es un mapa un poco atrasado, sí, ¿eh? Acá el gran desarrollo que hay del coronavirus a nivel europeo, en un tiempo, hace unos meses atrás, Europa fue el centro de desarrollo del coronavirus, pero ahora es Estados Unidos en realidad. Este mapa está un poquito atrasado. Y acá de este mapa yo puedo ver cómo se extendió esta enfermedad a nivel mundial, cuáles son los países que están más afectados, ¿ya? Y puedo sacar mucha información. A ver, ¿alguien me da alguna idea de qué información puedo obtener de este mapa o cómo lo puedo utilizar de forma así como práctica? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? No todos. Para que vamos viendo ahí qué podríamos hacer con el mapa. Con el mapa podemos hacer estas cosas. Geografía va a usar mapas para que nosotros analicemos todos estos fenómenos a nivel, a ver, ¿qué me dice acá? Estadística, me dice. Sí, estadística, bien, Polet. Le da vergüenza hablar. Ya, sí, el tema estadístico. Yo en un mapa puedo sacar la estadística, por ejemplo, acá yo podía ver las estadísticas y sacar un gráfico y decir, ya, estos son la cantidad de personas que están afectadas y son los países que están más afectados. A través de ese gráfico puedo ver los países que tienen mayor cantidad de gente enferma. Pero no solamente en cantidad, puedo verlo también en relación a la tasa. La tasa significa cuáles son los países más afectados en relación a la cantidad de población y la cantidad de infectados. ¿Ya? Eso es distinto a la cantidad o número de casos. Le voy a colocar un ejemplo para eso, para que lo entiendan con Argentina y Chile. Siempre se pelea quién está haciendo mejor la pega, Argentina o Chile. En realidad,
Sí, determinar el recorrido que tiene el virus y ver las opciones para contrarrestarlo. También, muy bien, Yanni. Ve que comunas se van más contagiadas. Sí, en Chile se pueden ver las comunas o las regiones que están más contagiadas. Mire, le voy a explicar una cosa con el coronavirus. Esto también se utiliza mucho políticamente, para que se den cuenta cómo las ciencias sociales se interpretan de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Siempre se dice, Argentina, ¿qué será mejor? ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿Argentina o Chile? Casi tienen la misma cantidad de infectados. Pero si vemos por tasa significa, yo veo la cantidad de población, la cantidad de infectados que hay, vemos que Argentina tiene una tasa menor, ¿ya? Porque la población argentina es mucho más grande que la de Chile. Entonces, por porcentaje, la población es mucho menos población afectada en Argentina que en Chile. En Chile tenemos mucho más población afectada que en Argentina. Pero los chilenos dicen, pero es que Argentina no está haciendo la suficiente pruebas, los tests, no está testeando mucho, no está haciendo muchos exámenes a la gente. Entonces, por eso tienen un nivel bajo de personas que están consideradas contagiadas. ¿Ves? Si se dan cuenta, hay un montón de factores que la gente, incluso los políticos, empiezan a manejar para demostrar realmente que ellos están haciendo bien el trabajo o lo están haciendo mal. ¿Ya? Este mapa me puede mostrar muchas cosas. Me puede mostrar también que en qué lugares tengo que tener más cuidado, por ejemplo, para poder o tomar medidas mucho más, más importantes, tomar medidas mucho más firmes para detener el avance de la enfermedad. ¿Ya? Cuando yo veo en el mapa y observo que en el mapa hay una región que estalló fuertemente, por ejemplo la región de la Araucanía acá en Chile, y tengo que tomar medidas más fuertes entonces. El mapa me está mostrando que esta región es la más afectada, entonces tengo que tomar, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer eh, esta cosa de cuarentena total, ¿ya? Cuarentena total, colocar más equipos médicos ahí, colocar más personas ahí. Entonces el mapa me presenta mucha información que yo puedo utilizar. Vamos a hacer un trabajo después con este tema, ¿ya? Un trabajo bien entretenido para utilizar herramientas cartográficas para analizar específicamente el tema del coronavirus. ¿Ya? Acá, principio de descripción era bien fácil, es simplemente describir un fenómeno. El huracán, por ejemplo, lo puedo definir. Los huracanes son tormentas grandes, en forma de remolino, ya está. Lo describo. Simplemente digo qué es, cómo es. Eso es lo primero que hicieron los primeros geógrafos, describir. Bueno, el clima acá es cálido, hay una gran humedad, ya precipita o cae lluvia a cierto tiempo, van describiendo nomás las características. E incluso yo puedo ir un poquito más allá y decir, por ejemplo, en el tema del huracán, ¿cuáles son las partes del huracán? Bueno, el huracán tiene un ojo, ¿no es cierto? Tiene una pared del ojo, y así yo voy describiendo el fenómeno. Profe, Dígame. al final, cuando tengo que describir un fenómeno, yo también puedo, o sea, no solo puedo describir, ¿cómo, cómo decirlo?, fenómenos naturales, sino que también puedo describir enfermedades. Exacto. O Fenómenos sea, por ejemplo, sociales. en el coronavirus también podría describir cómo afecta. O sea, cuando tengo que escribir sobre, por ejemplo, el coronavirus, tengo que describir sus síntomas, y cómo se propaga y ese tipo Claro, de cosas. eso es una descripción solamente así básica, una descripción superficial. Pero si tú vas a las causas por qué se produce, es otra cosa, vas más de fondo. Ah, ¿Ya? ¿Me ya. entiendes? Ya, Sí, gracias. ya, ok. Entonces acá, ¿ve? Yo describo, ¿ve? Como decía el coronavirus, describo la enfermedad, los síntomas típicos son tal cosa y se propaga de tal forma. Es una descripción general. Pero si yo voy a una cosa mucho más, bueno, perdón. Después de describir todos los fenómenos, los geólogos empezaron a dar cuenta de que había fenómenos parecidos en diversas partes del mundo. Empezaron a hacer una comparación o analogía. Y acá le coloqué huracanes que se producen acá en el Caribe, los ciclones tropicales en el Índico y los tifones en el sector del Pacífico, ¿ya? Cerca de lo que es Japón, principalmente China. Fenómenos parecidos, ocurren a la misma latitud casi, por acá, ¿no es cierto?, a esta altura, ahí, acá, ahí, es porque las características geográficas de esa zona son parecidas, pues hay una zona de baja presión, mucha calor, y eso genera, o permite generar este fenómeno del tifón, ciclón o huracán, que en el fondo son lo mismo, pero son con distintos nombres simplemente. ¿Ya? Entonces, la comparación es esa, o sea, yo veo fenómenos iguales en diversas partes del mundo, en diversas regiones del mundo,
y me empiezo a dar cuenta que, pero ¿sabes qué? Parece que pasa algo. Ocurre que este fenómeno se da en estas regiones porque a lo mejor estas regiones tienen alguna particularidad o ocurre algo, ¿no es cierto? Igual en los primeros estudios del coronavirus decían, por qué estalló en China, ¿no es cierto? Y después estalló en el norte de Italia tan fuerte. Italia tendrá alguna característica, y el norte de Italia, tendrá alguna característica particular, alguna una condición particular, el norte de Italia, ¿por qué habrá ocurrido ahí tan fuertemente y habrá muerto tanta gente? Y ahí se empieza a explicar, se empieza a comparar el fenómeno y se empieza a dar cuenta que hay regiones que tienen ciertas características que hacen que el fenómeno estalle con mayor fuerza, ¿ya? Acá en Chile, ¿por qué no se dan los tifones, los huracanes? Porque las condiciones no son dadas, no están dadas para eso, ¿ya? La analogía o comparación me permite comparar fenómenos iguales y me doy cuenta que estos fenómenos ocurren en distintas partes del mundo y después me empiezo a dar cuenta que estas partes del mundo tienen características particulares que hacen que este fenómeno ocurra, ¿ya? Yo le puedo decir, por ejemplo, del coronavirus, que en el norte de Italia, ¿por qué se desarrolló? Porque el norte de Italia tenía una relación comercial muy fuerte con China. Entonces tenían relaciones comerciales, entonces había mucho ahí intercambio o sea, mucha gente de Italia, de norte de Italia, viajaba a Chile a hacer relaciones comerciales y todo, entonces empezó a desarrollarse fuertemente acá. En Italia también hay una población de viejitos, ¿no es cierto? Una población senil de mayor cantidad de personas, adultos mayores en Italia, un gran porcentaje, entonces también hizo que esto fuera explosivo, porque saben que la población de esa edad es la que más se afecta. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de explicar por qué estos fenómenos empiezan a ocurrir. Eso tiene que ver con la geografía también, porque te empiezas a dar cuenta por qué en estas regiones ocurre este fenómeno y no ocurre en otras partes. Pero es increíble ver el coronavirus cuando vean después y hagamos el trabajo, se van a dar cuenta de que en África hay pocos casos. O sea, no, poco a nivel, si lo vemos a nivel de relación mundial. ¿Ya? África no tiene una gran cantidad y ahora hay que explicarlo por qué. ¿Qué pasa en África? ¿Qué explicación geográfica podemos dar por qué en África no se desarrolló tan fuertemente la enfermedad? Puede haber una explicación geográfica de las condiciones, de cómo se organiza la población en África, o a lo mejor de las características físicas del africano. ¿Ya? No sé si alguien entiende, la analogía simplemente es comparar fenómenos iguales a nivel mundial, ¿ya? Y ver por qué ocurre. Si vamos al principio de causalidad, que es el principio ya importante, el principio que busca toda ciencia, es explicar la causa de por qué ocurre. Acá yo puedo explicar qué necesita y con qué factores necesita el huracán para que se desarrolle, o el tifón. Bueno, agua caliente, masas de aire que chocan y empiezan a circular, y ahí hay una explicación de la causa, de por qué ocurre el fenómeno. Esto es una explicación ya no una descripción básica o superficial, sino que una explicación profunda, una explicación ya de por qué ocurre el fenómeno. Y también los fenómenos naturales, lo explico, también los fenómenos sociales también se explican. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué pasa tal cosa? Entonces es el principio de causalidad. Este es un principio muy importante, lo desarrolló Humboldt, ¿ya? Y por eso es considerado el padre de la geografía moderna, porque le dio ese carácter científico a la geografía. Este principio es súper importante, unidad de la Tierra. La unidad de la Tierra significa que cualquier cosa que tú hagas, la Tierra es como un sistema. Si yo afecto a una parte del sistema, el sistema completo cambia. El calentamiento global. Si yo afecto, ¿no es cierto?, el hombre interfirió con esto, empezó a generar más gases de invernadero con el tema de la industrialización, eso generó mayor aumento de temperatura y la temperatura al aumentar empezó a afectar a un montón de cosas del planeta Tierra. Afectó, por ejemplo, va a afectar a futuro el nivel del mar, va a afectar el tema va a entrar más agua, derretimiento de los hielos, por ejemplo, va a entrar más eh, agua dulce al mar, eso va a afectar al desarrollo de las corrientes marinas. Las corrientes marinas tienen que ver con el clima, son las que van regulando el clima, entonces el clima también va a cambiar, y al cambiar el clima va a cambiar la vegetación y finalmente va a cambiar todo. ¿Ya? Entonces es un sistema, yo le cambio una partecita del sistema y todo cambia. Y nosotros los seres humanos tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos a eso. ¿Ya? Y nosotros provocamos ese cambio.
como dice acá, los cambios a nivel planetario afectan a nivel global, regional y local. O sea, lo que afecta al mundo nos va a afectar a nosotros igual. O sea, nos va a llegar tarde o temprano. ¿Alguien tiene alguna duda más ahí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se entendió bien eso? Bueno, manito, chicos, hagan la manito arriba o cualquier cosa si es que se entendió bien, o si no, si alguien me lo hace, me lo puede hacer por chat, o si quiere me hace la pregunta por adelante. ¿No? Ese era lo que había que explicar, el tema de los principios de unidad de la Tierra. ¿No? Lo que hagamos nosotros, los seres humanos, igual va a afectar y va a repercutir en el planeta Tierra, y finalmente también va a generar cambios en nuestro sistema. ¿No? Nuestro sistema planetario es un sistema equilibrado. Si nosotros rompemos el equilibrio, por alguna acción que hagamos, la contaminación, por ejemplo, va a generar ese cambio planetario. ¿Ya? Bueno, y por último, el principio de actividad o evolución. La actividad o evolución significa que el espacio geográfico no es inerte. Ustedes analizaron un montón de imágenes. Cambia. Y por lo general cambia para adaptar al hombre. El hombre se adapta a este entorno natural y lo va modificando. Acá si se dan cuenta, los edificios crecieron, pero exponencialmente en Santiago. El paisaje fue cambiando, la vegetación fue disminuyendo. En la plaza Baquedano, por ejemplo, habían altos arbolitos, se fueron desapareciendo. Algunos árboles que estaban acá en esta zona, bueno, no, en esta zona de acá, perdón, y también fueron desapareciendo. Los edificios empiezan a ganar espacio, y hay una concentración de población en los edificios, y esto no es positivo. La gente cuando vive en edificios no tiene buenas condiciones de vida. ¿Ya? Vivir hacinado en estos edificios grandes, aparte que te tapa el sol, te tapa el aire, te tapa el paisaje. Este tema te va provocando todo un daño. Y también un problema también a nivel del espacio natural. El espacio natural va cediendo hacia las construcciones del hombre, hacia lo artificial. Entonces ahí todo va evolucionando. Nosotros vamos a analizar. Lo primero que se ve en la primera unidad está, porque esto es introducción. En la primera unidad se ve esto, se ve el espacio geográfico como cambia. Y hay que ver si los cambios son naturales o son artificiales. Hay cambios naturales. ¿Qué cambio puede ser natural? ¿Alguien que me diga un cambio natural que puede provocar o algún fenómeno natural que provoque algún cambio en nuestro espacio geográfico? Por chat puede ser también, o pueden decir algo que provoque el cambio en el paisaje, que cambie el paisaje. ¿Una inundación? ¿Cómo? ¿Una inundación? Una inundación, bien. Un tsunami puede ser una inundación, un terremoto. El mismo huracán, pues, profe. O el mismo huracán, exacto. Sí, bien, un terremoto. La Bárbara dijo un terremoto. El terremoto muchas veces cambia el paisaje. La ciudad se viene abajo. Una erupción volcánica también podría ocurrir. Sí, también, una erupción volcánica también te cambia el paisaje. Te puede matar la vegetación e incluso te puede ir modificando o haciendo que la gente se traslade. Incrementar la temperatura del lugar también. Sí, también aumenta la temperatura del lugar por un momento. ¿Ya? Entonces hay que identificar los cambios, si son de carácter natural o son antrópicos. O sea, que nosotros los humanos los provocamos. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que analizar después en cuanto a este tema del paisaje, del espacio geográfico. Ya, chicos, mira, era todo eso el tema. Hice como bien expreso todo esto. Esta imagen es bien entretenida porque uno va diciendo, el ser humano, a medida que fue evolucionando, fue más modificando su entorno, fue más ¿no es cierto?, perjudicándolo en el fondo. ¿Ya? El ser humano cada vez que va, cuando eran los primitivos, se adaptaban más al entorno, no lo modificaban mucho, sino que se adaptaban, ocupaban las cuevas, ocupaban los lugares, ¿no es cierto?, lo que tenían a mano, pero después lo empieza a modificar, con la revolución neolítica lo modifica más, y ahora a nivel industrial, la modificación del entorno es muy, muy fuerte. ¿Ya? Ya, niños, no sé si hay alguna cosa más, alguna duda. Espero que les haya quedado claro, ¿les pareció? Esto fue un poco largo ahora, la otra semana va a ser más cortito porque vamos a trabajar algo más puntual. Bueno. Profe, ¿sí? Una consulta. No tengo la clave de Classroom.
ya, yo se la hago llegar. Ya. Ya, pero me manda un... A ver, ¿con quién hablo? Ahí, Con Kimberly. Ya, Kimberly. yo le voy a hacer llegar la clave. ¿Ya? Ya. Cualquier duda, consulta, me la hace. Ya. ¿Ya? Ya. No sé, pues yo con eso estoy terminando, chiquillos. Yo espero que... Esto está complicado, es difícil este sistema, es complejo, pero la idea es que a través del Zoom vamos viendo estas dudas, estas consultas. Aparte yo voy revisando, ya revisé estos trabajos últimos que ustedes hicieron, les voy a mandar de los que lo hicieron, les voy a mandar los resultados y les voy después a publicar una pauta. La pauta también les va a servir para más o menos entender y ir reforzando. ¿Ya? No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Si estamos bien, todos levanten la manito, pues si estamos bien, ok, y para dar término a la clase. ¿Ya? Levanten la manito nomás, sí. Vale, ya. Ya, chicos, estén bien. Ahora, a los compañeros les dicen que va a quedar en Classroom, yo la voy a bajar, la voy a editar un poco este video, y vamos a terminar con la grabación, van a tener un apoyo igual. ¿Ya? Que estén bien, cuídense harto, y acuérdense, quédense en la casa. ¿Ya? Y cuiden a su familia, y feliz día del alumno, de acá de la distancia, ¿ya? Porque ya viene el día del alumno, así que nosotros, yo no le hice en realidad, pero no tuve tiempo, pero la mayoría de los profesores le hicieron un saludo bonito para el día de ustedes, ¿ya? Que estén bien, cuídense harto, ¿ya? Cuídense harto, y saludos a toda su familia igual. Chao. Chao, profe. Chao, chao.